Buenas tardes, somos alumnos del Tecnológico Nacional de México Campus Chetumal y el día de hoy les hablaremos de un tema con apego a la unidad 4 de la materia de cumplimiento normativo impartida por el doctor Alan Alberto Castellanos Osorio, la cual lleva por nombre Anticorrupción. Mi nombre es Francisco Alfonso Pérez Pérez y mi compañera Elsa Aurora Suárez Cáceres. Y juntos les explicaremos un tema que ha causado polémica en el país, no solamente en años anteriores, sino también actualmente. El tema que vamos a ver el día de hoy son los casos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad en México. Ahora bien, como hemos de saber, la corrupción ha sido uno de los temas por el cual nuestro país es conocido alrededor del mundo. Sin embargo, este organismo que mencioné hace un momento ha estado involucrado en actos de corrupción que han movido significativamente al país. Mismo que ha roto leyes, normas y reglamentos establecidos en el mismo. Sin embargo, no han sido castigados por ninguna autoridad de forma alguna. Así es, por esta razón no podemos hablar solo de un caso, ya que hay varios en los que varios de ellos están relacionados mutuamente, por lo que es imposible tocarlos de manera individual. Así que no te despegues de este video, se te hará muy interesante. Muy bien, ahora demos inicio a lo que realmente nos interesa. Para esto es necesario que definamos los conceptos como CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, CFEI, que significa Comisión Federal de Electricidad Internacional. Luego de aclarar este punto, damos inicio con el caso, o mejor dicho, casos, que abordaremos hoy. Como ya vieron, están directamente relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, la cual es una empresa mexicana que está involucrada en muchos actos de corrupción y actividades ilícitas. Pero para ello expondremos 3 casos de los más importantes e influyentes durante los últimos años, los cuales son la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad y Whitewater Midstream para la obtención de contratos millonarios, y el caso también del cumplimiento normativo del procedimiento de adquisición para la licitación del contrato para el suministro de gas natural. Ahora bien, vayamos al origen de esto. Como bien se sabe, ya sea por televisión, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, Manuel Bartlett es el actual director de la Comisión Federal de Electricidad en México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mismo que en 1985 se vio envuelto en una de las polémicas que sacudieron al país, ya que de acuerdo con Deutsche Welle, un agente de la DEA investigó el caso de la muerte del agente Enrique Camarena y apuntó a que la muerte fue por asesinato encabezado por Caro Quintero en complicidad con Bartlett y con 3 miembros más del cártel de Guadalajara. Asimismo, cabe mencionar que en aquel entonces Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la CFE? Pues sí, tiene mucho que ver y a continuación se les va a explicar. Bueno, es muy simple, ya que una de las inconformidades de las personas, así como del pueblo mexicano que tienen conocimiento de quién es este señor, es que ya se conoce como corrupto desde que fue secretario de Gobernación en el año de 1985, cuando se le imputó la muerte del agente fallecido que fue mencionado con anterioridad. Sin embargo, en 2018 asumió el cargo de director general de la industria eléctrica de México, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo asignó, lo que realmente para muchos es un caso de indignación, ya que, como sabemos, el presidente de México busca combatir la corrupción y el desvío de los recursos del pueblo mexicano. Sin embargo, tiene este personaje ocupando uno de los lugares más importantes del país, sin importar lo que hayan hecho en el pasado, y el día de hoy nada ha cambiado. Así como de que este último protege a capa y espada al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, lo que hace pensar al pueblo mexicano que también está involucrado en actos ilícitos, ya que lo protege hasta el punto de decir de que la gente le tiene que está a cargo de una de las industrias más importantes del país y piensa que la gente que actualmente lo está atacando por redes sociales, él suele decir que lo están atacando simple y sencillamente porque tiene un puesto importante dentro de la estructura del gobierno de nuestro país.
Sin embargo, las personas que están informadas del caso que sucedió en 1985 con lo del el agente de la DEA, Enrique Camarena, que fue asesinado a manos del narcotráfico de Guadalajara en complicidad con Bartlett, pese a que hay documentos oficiales en los que se consta que realmente está involucrado y que hay pruebas de que realmente él tuvo que ver con la muerte de ese agente. Incluso un compañero ex agente investigó este caso precisamente porque el fallecido era su compañero, y pues todo apunta a que ese señor, que es actual presidente o director de la Comisión Federal de Electricidad, estuvo implicado en el caso. Entonces, el caso de indignación es ese, el por qué una persona que trae, ¿cómo se le puede decir? Arrastrando antecedentes criminales pueda estar hoy ocupando uno de los cargos más importantes en nuestro país, cuando se supone que el actual presidente lo que busca es combatir la corrupción y sobre todo enfocarse en la desviación de recursos, y es por eso mismo que se supone que en el país ha estado desapareciendo ciertas secretarías que no distribuían bien los recursos del pueblo mexicano. Entonces es por ello que es importante mencionar este punto, porque gracias a esto empezamos como que a desglosar lo que más adelante se les seguirá explicando. Por otro lado, tenemos que en 2022, de acuerdo con Sánchez 2023, el gobierno de México tomó cartas en el asunto sobre los contratos de gas natural que se entregaron a una empresa estadounidense, que pese a que es de un país que pertenece al Tratado de Libre Comercio, el proceso para la entrega de estos contratos se hizo de una manera ilícita. Y te preguntarás quién lo hizo. Pues las personas que están involucradas son nada más y nada menos que Guillermo Turren y Javier Gutiérrez, acusados de amiguismo y corrupción desenfrenada, luego de que fueron estas dos personas quienes tuvieron que ver con los contratos de gas natural sobrevalorados, otorgados a una empresa que lleva por nombre Whitewater Midstream, en la cual mencionó mi compañera hace unos momentos. Y pues el caso está siendo llevado ante los tribunales de Houston, Texas, y en el cual también es posible que la persona que mencionamos en un inicio, el que es el director actual de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, también está involucrado en este caso. Sin embargo, este caso que mencioné se encuentra aún en proceso. Muy bien, ahora ya abordaremos más los temas y comenzaremos con la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad y Whitewater Midstream para la obtención de contratos millonarios. Bueno, ahora hablemos de cómo estos actos que hemos explicado con anterioridad han roto las leyes establecidas. Como punto número 1 tenemos la licitación que realizó la CFE con un único fin, con la finalidad de beneficiar a Whitewater Midstream, ya que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que fue publicada en 2021, nos dice que esas adquisiciones se deben hacer por regla general, lo que significa que se deben hacer con apego a un conjunto de normas establecidas para que de esta forma los interesados presenten sus propuestas. Sin embargo, esta regla se cumplió entre comillas, ya que las empresas que salieron beneficiadas ya estaban elegidas desde mucho antes, por lo que solo se hizo para que según fuera de acuerdo a la ley. Ahora te preguntarás cómo es que se infringe el cumplimiento normativo. Como bien se sabe, el cumplimiento normativo viene siendo también un conjunto de reglas, normas, leyes y reglamentos que al final lo que hacen es regular a la sociedad en la que vivimos. Entonces, al hacer esto, la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar directamente a la empresa Whitewater Midstream, rompe una de las reglas principales que mencionó mi compañera, contenida en la ley de adquisiciones y arrendamientos que mencionó, que se publicó su última reforma en 2021. Entonces, lo que hizo la empresa prácticamente fue sacar su convocatoria para cumplir, entre comillas, como mencionó ella, con el procedimiento legal que nos marca la ley. Sin embargo, como se sabe, de acuerdo a distintas investigaciones, ya tenían como que listo a quién le iban a entregar los contratos millonarios, y fue así como la empresa que se menciona se hizo acreedora de esos contratos. Por otro lado, el artículo 29 de la misma ley menciona que los licitantes, es decir, las empresas que son las que se postulan para poder hacerse acreedora de los contratos,
deben abstenerse de recurrir o adoptar conductas que influyan en los servidores públicos. ¿De qué manera? Pues de que los induzcan o alterar la evaluación y esto repercute en los resultados, lo cual es claro que no se cumplió, ya que de acuerdo con lo que hemos investigado, el acuerdo estaba más que listo y solamente esperaban como que terminar el teatro que montaron, y de esta forma la Comisión Federal de Electricidad otorgara los contratos a la empresa extranjera Whitewater Midstream, dejando a un lado pues demás empresas participantes que hasta donde se saben tenían mejores propuestas y tenían mejores resultados, lo que es decepcionante para nuestro país. Pero sin embargo, el gobierno de México ya está al tanto de la situación, ya que se encuentra en procesos legales de los cuales se espera una resolución, ya que la empresa CFE ha omitido los procesos establecidos por regla general y deberían ser castigados de acuerdo con las sanciones que se encuentran contenidas en la misma ley, en el título quinto, que trata de las infracciones y sanciones específicamente en el capítulo único que hay, ubicando pues la infracción que cometieron en algunos de los supuestos que se encuentran establecidos dentro de este mismo capítulo, con el fin de que se cumpla con las normas que se establecieron. Ahora bien, hablaremos sobre el segundo caso, el incumplimiento normativo del procedimiento de adquisición para la licitación del contrato para el suministro de gas natural, en el cual, para poder beneficiar a una empresa que sería quien suministraría el gas natural en México y ganaría millones de pesos, es por esta razón que la CFE corrompió una de las leyes más importantes, que es la que habla sobre el proceso que se debió haber seguido para lograr una licitación de manera legal. Al no hacerse este proceso de manera correcta, ya la empresa estaba cometiendo actos de corrupción mismos que no fueron castigados. Bien, ahora cambiando un poco de tema, pero sin perder la idea de este punto, en este otro caso en donde la CFE se vio involucrada fue cuando a finales del 2022 se le adjudicaron, se le atribuyeron 1 millón de toneladas de carbón a la compañía minera La Sierra Minería y Transporte, la cual fue un proceso que se realizó de manera rápida, dado que cuando se dio a conocer la convocatoria un 5 de diciembre del 2022, para el día 9 del mismo mes ya se habían otorgado 2 contratos millonarios, cada uno por la cantidad de 492.500.000 pesos, haciendo un total por los 2 contratos de 985 millones de pesos. Esto quiere decir que se tenían previstos a quienes se le asignarían los contratos, pasando así por encima de los procesos que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2021. En su título segundo, que habla de los procesos de contratación, en su capítulo primero, generalidades, que en su párrafo 2, mi compañero se los va a explicar. Ok, el párrafo 2 se los voy a leer a continuación y se los estaré dejando por aquí para que lo lean más claramente. Nos dice que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán por regla general a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y un uso sustentable de los recursos, así como la protección del medio ambiente y demás circunstancias de acuerdo con lo que establece la presente ley. Esta ley trata sobre el proceso que se debe llevar para poder lograr una licitación correcta más que nada. Como se menciona en el párrafo 2 que les comentó mi compañera hace un momento, nos dice que las licitaciones deben ser transparentes y también se deben entregar en sobre cerrado las proposiciones que sean presentadas por los diferentes licitantes, y de igual manera tendría que abrirse públicamente con la finalidad de que el Estado se asegure de estar en las condiciones adecuadas en cuanto a los factores que mencioné hace un momento, entre otros, que al final prácticamente es como una evaluación que se sigue para poder seleccionar al licitante adecuado para este proceso. Lo que comentó mi compañera da a entender a que hubo un gran acto de corrupción
el cual sería beneficiar a estas empresas con los contratos millonarios, empresas que incluso tenían un giro distinto al de la producción y comercialización de carbón, y pues parte del proceso fue emitido por la Comisión Federal de Electricidad para así poder beneficiar a empresas de nueva creación o no pertenecientes al giro antes mencionado, dejando así por fuera a empresas que incluso tenían o presentaban mejores propuestas para la industria de la energía eléctrica en nuestro país, y que pues no fueron seleccionadas debidamente porque pues el proceso de licitación que ya se tenía en ese momento ya estaba pactado tanto por la Comisión Federal de Electricidad, tanto por parte de las empresas millonarias a las que se les entregó el contrato. Los contratos antes mencionados por mi compañero están relacionados con políticos como Tania Vanessa Flores Guerra. Esta política es la actual alcaldesa de Musquis. Musquis es un municipio del estado de Coahuila. La realidad es que desde 2020 la Comisión Federal de Electricidad ha adjudicado una cuarta parte de los contratos para el abastecimiento de carbón a esta familia, a la familia Flores Guerra, la cual niega que su familia, la alcaldesa niega que su familia sea beneficiada con los contratos de la CFE, argumentando ella que llevan 20 años dentro de la minería y 10 años licitando con la comisión. Ahora, esto según Francisco Rodríguez en 2023. Para poder lograr esa actividad se han requerido de 6 empresas. 4 de ellas fueron creadas durante la administración de la alcaldesa y están vinculadas con su familia. De hecho, lo anterior fue confirmado por la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría de cumplimiento 2021-6-90 UIC-19-0061-2022. En donde se observó la relación de 4 empresas de la familia Flores Guerra, aunque en el informe de la auditoría no se detalla la relación con la familia. Ok, entonces es imposible negar que la familia Guerra está detrás de todo esto, ya que inclusive la empresa beneficiada ha sido la de minerales, Don Chilo, es el nombre de la empresa. Entonces esta empresa ha firmado contratos que suman en un total de 132.354.432.86 pesos solo en 3 años. Empresa que le pertenece a Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa que mencionó mi compañera anteriormente. Y pues ahora bien, yo le tengo una pregunta a mi compañera, la cual es: ¿qué tiene que ver la familia Flores Guerra con los contratos ilícitos que otorgó la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues con esta pregunta tiene mucho que ver, porque se comenta que los beneficiados o las empresas de nueva creación fueron trabajadores o familia de la alcaldesa. Por ejemplo, David Rangel, quien era el asesor jurídico de la alcaldía, dejó de aparecer en la nómina. Esto debido a que la Comisión Federal de Electricidad le adjudicó de manera directa el 5 de diciembre de 2022 los contratos de licitación a la empresa La Sierra Minería y Transporte SADCB. Esa empresa fue creada en septiembre de 2021 por David Rangel, y a quien la comisión le entregó los 2 contratos que suman la cantidad de 985 mil millones de pesos. Ok, son 985 millones de pesos, perdón. Bueno. Ok, entonces ya me queda claro la parte que incumple por esta parte la alcaldesa del municipio que mencionó mi compañera, y pues es así como la familia Flores Guerra, ¿no? Flores Guerra está relacionada con los contratos millonarios que entregó en el último año o el año pasado la Comisión Federal de Electricidad, los cuales pues también, al igual que los primeros que mencioné yo en un momento atrás, fueron concedidos, de una manera ilícita, y se violaron pues las reglas principales que se mencionaron en el artículo 29, y no recuerdo cuál es el otro, que están contenidos pues en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada su última reforma en el año 2021. Entonces es así como se encuentran los casos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad en nuestro país, por lo cual les explicábamos en un inicio que no podemos hablar solamente de un caso, ya que así como presentamos esos 2 o 3 casos importantes, uno se relaciona con otro. Entonces es imposible hablar de uno sin tocar el otro. ¿Por qué? Porque empezamos tocando un tema, por consiguiente otro. De igual manera existen mucho más casos en los que están relacionados a la CFE, pero son interminables. Así que por nuestra parte concluimos con estos 2 casos.
Bueno, nuestra investigación trató sobre estos dos casos en especial que se relacionan entre sí. Finalmente, mi compañera y yo llegamos a la conclusión de que en México existe demasiada corrupción y aunque nosotros nos enfocamos solamente en los actos de la Comisión Federal de Electricidad, desde que Manuel Bartlett asumió el puesto de director general de la Comisión Federal de Electricidad, puesto ahí por nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que las demás secretarías no están exentas de caer en supuestos de corrupción establecidos en ley. Sin embargo, pues es decepcionante ver cómo los organismos que están involucrados en una de las polémicas o en las polémicas más comentadas del país, hablando de corrupción, no han sido investigadas y sancionadas debidamente, quedando en evidencia obviamente pues el nepotismo que existe dentro del sistema político de nuestro país, el amiguismo entre políticos, lo que provoca que pues muchos actos de corrupción, dada la redundancia, como lo que sucedió en 1985, quede impune, provocando así que muchas, o mejor dicho, todo el pueblo mexicano se pregunte si realmente en nuestro país existe realmente justicia. También cabe recalcar que el pueblo de México está sumamente indignado con las decisiones que ha estado tomando nuestro actual presidente, ya que desde que, con solo el hecho de poner a una persona que tiene antecedentes, que tal vez no estén plasmados, pero sí la gente lo conoce, es sumamente, ¿cómo se podría decir? Molesto. ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada de ver a las mismas personas ocupando los mismos cargos. Entonces lo que la gente buscaba o pretendía en este gobierno era la depuración de gente que ha llegado a cometer ese tipo de actos que afectan significativamente al país, ya que como se sabe, México ha sido uno de los países más conocidos por sus niveles de corrupción a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años, desde que el presidente actual entró a su cargo político, se ha notado que se ha mantenido el nivel de corrupción que se tenía anteriormente, subiendo o bajando, no recuerdo bien, 4 puestos, lo que significa que se está mejorando en el país. Sin embargo, volvemos a lo mismo, quedamos ahora sí que confundidos porque está mejorando México, pero ¿cómo puede hacer que estas personas sigan ocupando cargos importantes en el país cuando ya no deberían estar ahí? Hay que dar oportunidad quizá a más personas estudiadas, que sepan más del tema sobre lo que es la economía del país, y pues sobre todo que nos gustaría, o a todos nos gustaría, creo, que nuestro país se rigiera conforme a las leyes, cayendo o tratando de no caer en los supuestos de corrupción o actos delictivos que al final pues afectan la reputación de nuestro país. Y pues para nosotros eso sería todo por parte de nuestra investigación, lo cual se expuso en este tema, y pues por nuestra parte sería todo. Nos despedimos agradeciendo de antemano su atención y enviándoles un cordial saludo. Una vez más, mi nombre es Elsa Suárez. Y mi nombre es Francisco Alfonso Pérez Pérez. Adiós.